Muy buenos días, estimado público presente, autoridades y estudiantes. Que esta semana sea de logros y realizaciones, y que la fe y la esperanza estén siempre presentes. Bienvenidos a todos los que se van sumando a esta transmisión en vivo por Facebook Live. Mi nombre es Rosa Plúa Merchán, docente del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Es grato formar parte de este evento virtual importante. En el mundo, del 16 al 22 de septiembre, se celebra la Semana de la Movilidad Sostenible, que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre el daño que hace a la salud y al medio ambiente, el uso indiscriminado del coche dentro de la ciudad y promover las diferentes alternativas de transporte más sostenibles, como es la bicicleta, los monopatines, el caminar o el uso de transporte público que traen consigo muchos beneficios. Gracias por estar en esta transmisión, les agradecemos que se mantengan conectados. El Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre realiza hoy y mañana una serie de conferencias virtuales en el marco de esta celebración. Presento quienes me acompañan. Doctora Aida Campi Mayorga, rectora del Instituto Juan Bautista Aguirre, Máster Marlene Solís Sierra, vicerrectora, ingeniero Johnny Cruz Moreta, coordinador de la carrera Tecnología Superior en Planificación y Gestión de Transporte Terrestre, encargado de la organización y desarrollo del evento. Muchas gracias. Agradezco también a la presencia de los ponentes, la ingeniera Catherine Latorre Hernández, el doctor Jairo Ortega, la ingeniera Jimena Lobato Isín y el ingeniero Pedro Paucar. Gracias también a toda la comunidad académica del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, a los invitados, a la comunidad en general, que nos ven mediante este en vivo. A continuación, escuchamos la intervención de la Máster Marlene Solís Sierra, vicerrectora del Instituto. Muy buenos días. Muy buenos días a la comunidad de nuestro Cantón Daule y público en general, a la doctora Aida Campi, rectora de nuestra institución, a los coordinadores de nuestras carreras, el ingeniero Johnny Cruz, de la carrera de Planeación y Transporte Terrestre, a la máster ingeniera Rosita Merchán, a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos a cada uno de ustedes por habernos permitido y aceptar esta invitación. Realmente a la ingeniera Catherine Latorre, al doctor Ortega Jairo, a la ingeniera Jimena Lobato, ingeniero Pedro Paucar, todos estos temas que se van a topar en relación a la movilidad sustentable es de mucho interés. Desde la visión de cada uno de estos panelistas nos va a permitir visualizar qué podemos hacer cada uno de nosotros como ciudadanos independientemente para tener una ciudadanía y un traslado saludable. Muchas gracias y bienvenido a esta jornada de movilidad sustentable. Muchas gracias, Máster Solís, por sus palabras. Seguido tenemos la intervención de la doctora Aida Campi Mayorga, rectora. Ante todo, buenos días con todos, autoridades de nuestra prestigiosa institución, a los panelistas, sobre todo, muchas gracias por darse el tiempo de prestar cada uno de sus conocimientos para nuestros estudiantes y a la comunidad en general, de dar a conocer la importancia de concientizar, como lo dijo la coordinadora de carrera de Medición y Monitoreo Ambiental, ingeniera Rosa Pluas, la importancia que es la concientización sobre el uso indebido del coche, de tener un poco más respeto a nuestra madre naturaleza, que estamos contaminando y la estamos destruyendo. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy, dando a conocer estas teorías, esta información tan importante para toda la comunidad en general, no solamente para los estudiantes, sino para la sociedad en general. Este tipo de actividades hace que el instituto no solamente sea un ente dador de conocimientos científicos, sino también de una formación integral por parte de sus estudiantes y de sus docentes. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, doctora.
Bien, invitamos a todos que durante el desarrollo del evento realicen sus preguntas en los comentarios. Minutos antes de finalizar esta primera jornada compartiremos el enlace para registrar la asistencia del día de hoy. De esta manera podrán recibir el certificado de participación. En este día vamos a abordar temas interesantes que nos permiten conocer cómo el Ecuador, mediante programas, proyectos y talleres participativos con los diferentes representantes de la academia, los sectores público y privado y la sociedad civil, avanza hacia una política de movilidad sostenible, accesible y equitativo. Recordando a los panelistas que tienen 20 minutos para hacer sus presentaciones. Nos acompañan la ingeniera Catherine Latorre Hernández, quien es ingeniera en gestión de transporte, cuentan con un masterado en transporte y logística. Actualmente labora en la Dirección General de Gestión de Movilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Cuenca. Entre sus principales logros se encuentra presentación de un proyecto de apoyo al desarrollo de un plan de movilidad urbana sostenible que participó y ganó el concurso del programa Euroclima Plus, obteniendo de premio 500.000 euros para la inversión en movilidad urbana sostenible a favor del gobierno descentralizado Municipalidad de Ambato. También ha desarrollado planes de transporte y actualización del plan de movilidad sostenible en Cuenca, lineamientos para la construcción del plan de movilidad sostenible de Ambato. También ha realizado varias investigaciones concernientes al área de transporte, logística y tránsito, seguido también de seguridad vial. Publicó el proyecto de transporte intermodal para generar una movilidad sustentable en la ciudad de Ambato en el Congreso Internacional de Innovación más Desarrollo e Índice de Sostenibilidad Energética. Doy paso a la ingeniera Catherine Latorre Hernández para que realice su presentación con el tema de movilidad en Cuenca. Muchísimas gracias, buen día con todos y todas. Por favor, ¿me pueden confirmar si es que se visualiza mi pantalla? Se visualiza. Muchísimas gracias. Es un honor para mí poder estar con ustedes esta mañana, compartiendo en pocos minutos la experiencia que ha tenido Cuenca para incurrirse en una movilidad sostenible. Es importante mencionar que, como ustedes conocen, la movilidad sostenible radica en principalmente dar el espacio de vía, el espacio público al verdadero actor de la movilidad. En este caso, hablamos de los peatones, de los ciclistas, del transporte público, dejando la planificación tradicional o artesanal que muchas de las ciudades del Ecuador han venido ejerciendo, en la cual se ha dado un privilegio exclusivo al vehículo particular, en donde se ha dedicado el diseño exclusivo de las vías para dar paso a este medio de transporte que, como ustedes conocen, no es sostenible, pues lastimosamente se tienen datos de que en un vehículo se transporta 1.2 personas. Esto quiere decir que es la persona que conduce el vehículo y con suerte un acompañante, lo que permite evidenciar la inequidad en el uso del espacio público, cuando tenemos otros medios sostenibles que además de ello permiten garantizar una conservación del medio ambiente o de reducir el impacto de gases de efecto invernadero que se tiene especialmente producidos en el sector del transporte. Recordemos también que la movilidad sostenible, además de verificar una equidad en el uso del espacio público, busca brindar una infraestructura adecuada, especialmente para los actores viales más vulnerables. Entonces, aquí nuevamente hacemos énfasis en la pirámide de movilidad, en donde todos somos peatones. Eso es importante y menester señalar, pues cada uno de nosotros, al realizar nuestros diferentes desplazamientos, en cierto momento del día nos convertimos en uno de los peatones. ¿Y qué sucede cuando tenemos aceras inadecuadas, aceras que no garantizan la accesibilidad? Pues obviamente para nosotros, quienes estamos con todos nuestros 5 sentidos, es muy fácil poder transitar, pero ¿qué pasa con el grupo vulnerable? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Es importante tomar en cuenta cuáles son sus necesidades para poder planificar en base a estas necesidades y dar soluciones.
Otro de los enfoques que también maneja lo que es la movilidad sostenible, pues es el reducir el número de desplazamientos que se tiene que generar en las ciudades, buscando la densificación de estas, y en las cuales se busca que a través de los barrios o unidades funcionales, pues se pueda cubrir todas las necesidades de desplazamiento que tienen. Es decir, que tú alrededor, cerca de tu barrio, tengas una unidad educativa, tengas un lugar de comercio, un lugar de ocio, un lugar educativo. Entonces, no necesariamente tengas que salir al centro de la ciudad para poder satisfacer tus necesidades. Ahora bien, aterrizando en nuestro caso de estudio, quiero comentarles que, como ustedes conocen, Cuenca se encuentra localizado al sur del país. Es una ciudad que alberga aproximadamente 630,000 habitantes y que tiene como prioridad, como tal, la ciudad Cuenca con visión del futuro, lo que busca es justamente buscar y apostar por la sostenibilidad, para lo cual se ha desarrollado múltiples programas que permitan ir paulatinamente migrando hacia esta movilidad, en la cual principalmente se busca seducir al conductor del vehículo particular para que migre a otro medio de transporte, un medio sostenible. En temas de partición modal, pues se tiene que el 31% de la población se desplaza empleando un vehículo particular, el otro 31% en medios de transporte público, y tenemos también números interesantes en cuanto a lo que es la caminabilidad y lo que es el uso de la bicicleta como un medio de transporte, que vemos que está en auge. Es lo que se busca impulsar, como les decía, lo que corresponde la movilidad sostenible. En este sentido, pues se ha desarrollado varios programas ya enmarcados en lo que es el Plan de Movilidad Sostenible, el cual se encuentra en proceso de desarrollo, pues existe ya un Plan de Movilidad y Espacio Público publicado como tal en el año 2015. ¿Qué busca este plan? Es priorizar la movilidad sostenible o movilidad activa, como también se le conoce, mejorar la experiencia de moverse en Cuenca, especialmente tomando prioridad con los grupos vulnerables, como lo comentábamos, generar infraestructura intermodal en la que uno pueda desplazarse a través de un sistema público de buses y tomar una bicicleta o caminar o tomar el sistema tranviario, entre otros. Es especialmente el objetivo disminuir la necesidad de movilizarse en un vehículo privado a motor como tal. También ampliar el acceso peatonal, fortalecer el sistema de transporte público, porque aquí tenemos que tomar en cuenta un rol muy importante. ¿Qué pasa si nosotros no brindamos un transporte accesible, un transporte de calidad? Pues vamos a tener este patrón común, y es que las personas van a buscar migrar a un vehículo particular. ¿Por qué? Porque existe deficiencia en el otro medio de transporte. Entonces no presta garantías para que pueda existir un mayor componente de sostenibilidad. Un factor importante también es el tema de pacificación de vías. Esto quiere decir hacer vías para los ciudadanos, que básicamente uno cuando transita se sienta seguro de dónde se está desplazando, que las velocidades que imprimen los vehículos no sean excesivas y que se puedan prevenir siniestros de tránsito. Como les decía, este componente abarca en esencia lo que es la reducción de los contaminantes producidos por el sector de transporte, pues tenemos que reconocer un hecho, y es que el calentamiento global existe, lo estamos vivenciando, y nosotros desde los diferentes ámbitos que nos encontramos tenemos que trabajar para luchar y mermar esta situación, este problema que a todos nos atañe. En ello, dentro de lo que se está planteando, de lo que corresponde al plan de movilidad, pues quiero comentarles que cuenta ya con un sistema de bicicleta pública. Se cuenta ya con 20 estaciones alrededor de la zona urbana, especialmente del centro de la ciudad, dotando 240 bicicletas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de impulsar, de promover a que el ciudadano, quien está transitando por Cuenca, pues se sienta seducido para que pueda justamente emplear la bicicleta como un medio de transporte. Pero esto no es simplemente llegar a implementar 20 estaciones y dejar un proyecto, sino que obviamente tiene que realizarse un feedback, un análisis continuo, en el cual permita generar las mejoras del sistema. La proyección que se tiene para lo que es el sistema de bicicleta pública, pues es expandirlo, llegar a más sectores, tanto de la zona urbana como de la zona rural, para que todos puedan tener la oportunidad de moverse en una bicicleta.
Otro de los proyectos importantes que obviamente este proyecto atañe es que tiene que ir generado a través de una red adecuada de ciclovías. Porque, ¿qué pasa? Puedo yo tener el sistema de bicicleta pública como tal, pero ¿qué sucede si yo no presto las garantías necesarias para que usted se pueda desplazar en su bicicleta? Simplemente por miedo, por temor, muchas de las personas no lo hacen. Sin embargo, si se acompaña de infraestructura adecuada, esto invita a que las personas se sumen, que se sientan seguras y que decidan optar y probar esta opción de medio de transporte, y simplemente de a poco la gente va viendo que en realidad pues es una forma saludable de desplazarse, que en realidad te ahorra económicamente en cuanto a un pasaje de bus, en cuanto a un vehículo, un taxi, y que además de esto estás contribuyendo con el medio ambiente, pues al realizar este desplazamiento el impacto que genera sobre el medio ambiente es mínimo. De igual forma, en actualidad se cuenta ya con 70 kilómetros de ciclovías implementadas y la apuesta es llegar a 125 kilómetros, una red consolidada que permita conectar los diferentes puntos atractores de viaje de la ciudad con los diferentes sectores y parroquias tanto urbanas como rurales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un factor importante. ¿Qué pasa el momento que planificamos las redes de ciclovías? Muchas de las veces se planifica el origen-destino, el trayecto, pero nos olvidamos de las intersecciones. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar fuerza en los temas de planificación, pues es en las intersecciones en donde el ciclista corre mayor riesgo, porque obviamente le estamos invitando a que realice un cruce no seguro. Entonces, lo que ahora está haciendo Cuenca es velar por estos cruces seguros para el ciclista. Es así, lo que ustedes observan en la pantalla es un ejemplo de una intersección ya implementada que, como ustedes pueden ver, es una intersección de 5 carriles de velocidad. Esta es la avenida Solano. ¿Y qué pasaba aquí? Tenemos una ciclovía tanto de norte a sur como de este a oeste. Sin embargo, no existía una conexión adecuada. Aquí dejábamos al ciclista a su suerte para que pueda realizar el cruce, lo cual no es adecuado. Entonces, ¿qué se ha hecho? Es justamente divisar esta problemática y buscar formas de garantizar este cruce seguro. ¿A través de qué? A través de urbanismo táctico. Urbanismo táctico que permite realzar la prioridad de vía que tiene el ciclista, especialmente, como les comentaba, en estas intersecciones tan conflictivas. Entonces, es así que a través de tanto lo que es demarcación horizontal como lo que es señalización vertical, acompañada de sistemas semafóricos para el ciclista, permite que se efectúe un cruce seguro, y así brindamos seguridad como tal a quienes emplean este como un medio de transporte. Pero aquí tenemos que hacer un enfoque especial. ¿Qué pasa si es que yo inserto una red de ciclovías, pongo bicicleta pública? ¿Qué pasa con los temas educacionales? Nosotros aquí tenemos que golpear fuerte a lo que es la educación, es decir, desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Qué se efectúa? Se efectúan programas tanto de educación vial como netamente destinados a lo que es la biciescuela, en donde se enseña a los más pequeños al uso correcto de lo que es la bicicleta, las ciclovías, las señales adecuadas, para poder mermar lo que son los siniestros de tránsito. Pero como les decía, no solamente se va desde los más pequeños, sino también desde los más grandes. En el proyecto de Biciescuela se enseña a conducir una bicicleta a personas inclusive ya de la tercera edad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de involucrarnos a todos en lo que es la movilidad sostenible. Decir que porque no sabemos conducir una bicicleta, yo no voy a ser parte de la movilidad sostenible, pues en realidad no es un pretexto válido, porque quienes quieren simplemente se suman, aprenden y aprenden de estas buenas prácticas. Como ustedes ven, aquí inclusive se empieza a motivar, a incentivar desde los más pequeños al uso adecuado de la bicicleta, al uso de la bicicleta como un medio de transporte, de cómo hacerlo seguro en cuanto a sus desplazamientos. También tenemos programas, los proyectos de calles completas, que básicamente es generar vías en las cuales se brinda accesibilidad a todos los medios de transporte. Aquí tenemos un caso de estudio en la cuales pues, se pudieron divisar que las aceras no se encontraban emplazadas de forma adecuada, lo que generaba que el cruce peatonal pues generó un mayor riesgo, ya que existía una mayor apertura de la
de la distancia entre conexiones de aceras. Entonces, aquí, ¿qué se buscó? Es brindar un espacio a cada medio de transporte, tanto a lo que es transporte público, a lo que es el vehículo particular, pero con un realce principal en lo que es el peatón a través de las adecuaciones de acera y lo que es el ciclista a través de una incorporación adecuada de ciclovías con cruces seguros que permitan garantizar nuevamente, e insisto, el tema de la seguridad. En este sentido, como les comentaba, los proyectos de calles completas a través de urbanismo táctico de una inversión mínima, lo que se busca es esto, ¿no es cierto? Aquí tenemos el caso de estudio de una vía que no tiene acera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se implementa señalización a través de la cual se haga visible que existe un espacio para el peatón. Si bien es cierto, no está la acera como tal el componente, pero como medida de corto plazo, implementar acciones de urbanismo táctico nos permite ganar este espacio para el peatón, que es sumamente importante. Recordemos nuevamente aquí, hago énfasis en que el tema de la planificación en cuanto a movilidad tiene que prevalecer sobre el peatón. Entender cuáles son las necesidades del peatón para poder planificar. Y sí, lastimosamente tenemos que tomar espacio de lo que es la capacidad de la vía para el vehículo, pues son acciones que deben hacerse. Lastimosamente hay implicaciones, si bien es cierto para quienes conducen los vehículos particulares por los temas de congestión vial como tal, sin embargo es tiempo ya de actuar, de hacer ciudades para quienes la habitan. Aquí tenemos otra muestra de movilidad sostenible que se ha ejecutado en Cuenca y es justamente apropiaciones del espacio público. Es decir, la vía está hecha para el ciudadano. Recordar ese mensaje, recordar que nosotros somos quienes hacen la ciudad, más no las vías destinadas para lo que son los vehículos como tal. Aquí, como les comentaba, el concepto de calles para la vida. Buscamos generar entornos escolares seguros. Lo que ustedes divisan en la pantalla es un entorno escolar para un instituto de parálisis cerebral que existe en Cuenca. Y como ustedes observan, lastimosamente en el costado derecho no existe acera. Imagínense ustedes la persona que tiene que movilizar a una persona con movilidad reducida y no tener una acera para que pueda garantizar de forma segura su desplazamiento. Entonces, como les comentaba, a través de acciones bastante rápidas y económicas, lo que se hace es delimitar el espacio a través de urbanismo táctico para garantizar este espacio prioritario para un actor tan importante como lo es el peatón. Y para ir finalizando, pues quiero abordar lo que es el sistema de transporte público dentro de Cuenca de forma muy rápida. Como ustedes conocen, Cuenca está ya operando el sistema tranviario, a través del cual alberga 19,000 pasajeros de forma diaria. Esto ha permitido generar una conexión de transporte interesante, pues alberga puntos atractores de viaje, que obviamente a través de este sistema pues se brinda un servicio de calidad, un servicio garantizado, seguro, y que ha permitido ya generar que las personas que antes habitualmente se movían a sus trabajos o a sus unidades educativas a través de vehículos, pues ahora dicen, no, es más fácil llegar en tranvía, es más fácil y cómodo llegar en tranvía, más económica, pues obviamente migro a esta opción. Vivo la experiencia de ir en tranvía y verifico que en realidad llego en menor tiempo, gasté menos, no tengo que estresarme por buscar estacionamiento y es un sistema silencioso que no contamina y que me permite acceder. De igual forma, lo que es el sistema de transporte público urbano, pues en Cuenca existen 37 rutas de transporte que conectan a las diferentes zonas, tanto urbanas como rurales. ¿Qué se ha buscado con este servicio? Que sea un servicio de calidad, que el trato sea el mejor, obviamente, para que los usuarios pues, se sientan garantizados dentro del servicio. Es importante relatar que en realidad Cuenca es la primera ciudad que cuenta con un sistema de pago electrónico, y esto ha generado muchas bondades, tanto en el tema de información para la planificación, como en el tema de facilidades de acceder a la unidad sin que tener que estar haciendo el pago directo al conductor. Si bien es cierto, Cuenca ha llevado un proceso de transición a la movilidad sostenible, sin embargo, vemos el claro ejemplo de que es posible, de que si existe el liderazgo adecuado, si existe la voluntad, se puede generar.
Entonces, dentro de esta visión, a lo que ahora se migra dentro del sistema de transporte público urbano, es generar ya el componente de electromovilidad. Y aquí hablamos que si bien es cierto la electromovilidad, pues no es la solución per se. No obstante, hablamos de migrar de la combustión como tal a medios motrices eléctricos, lo que obviamente brindará un mejor servicio en lo que concierne a transporte público, pues no tendremos vehículos humeando como tal y serán sistemas silenciosos. Dentro de este componente, lo que buscamos es a corto plazo incluir unidades de transporte público eléctrico para que puedan integrarse a través de flota que alimente al sistema tranviario y esto permita expandir las bondades del servicio como tal. Sin embargo, para esto se requiere un fuerte acompañamiento en los temas de electromovilidad, en el tema de electrolineras y también principalmente lo que se busca con este proyecto pues es apoyar. Nada de fritadas, nada de lo que es ácido. Disculpe, ingeniera, por favor, el audio. Como les comentaba, dentro de este componente, lo que se busca es hacer un acompañamiento al operador privado. Pues recordemos que si bien es cierto, la inversión de la electromovilidad viene de la mano de ellos, es decir, aquí es el operador privado quien hará la inversión más fuerte en los temas de electromovilidad. Sin embargo, es menester realizar este acompañamiento. ¿Para qué? Para que esos no se sientan obligados a hacerlo como tal, sino que vean todas las bondades que trae consigo los temas de electromovilidad en cuanto a los ahorros de potencia. Para finalizar, yo simplemente quiero culminar con una pequeña frase, y es que las pequeñas mejoras de cada día son la clave para los grandes resultados a largo plazo. Simplemente he hecho énfasis en esta frase porque recordemos que cada una de las acciones que nosotros realizamos, así pensemos que son pequeñas, pues a futuro van a reflejar grandes cambios en lo que es la planificación de las ciudades. Sin más que comentar por ahora, pues quiero agradecerles a todos ustedes por el tiempo dedicado y si es que alguien tiene alguna consulta e inquietud, por favor, el micrófono está abierto para ustedes, así también dejo mis contactos en caso de que deseen ampliar cualquier información, siempre a las órdenes. Muchas gracias, ingeniera Latorre. Muy importante su intervención y gracias por darnos a conocer el plan de movilidad que se ejecuta en Cuenca y que se basa en la pirámide invertida de la movilidad sostenible. Un tema muy interesante. Vamos a dar paso a las rondas de preguntas. Tenemos por parte de Kenny Torres que nos le consulta, ingeniera, ¿cuánto sería el porcentaje de reducción de smog en su ciudad con implementación de este sistema? Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, aquí tengo que ser enfática en un tema. Actualmente, Cuenca está trabajando para migrar en lo que corresponde al sistema de transporte público bajo un medio motriz eléctrico. Pero ¿cómo lo va a iniciar o cómo lo va a hacer? Es a través de la incorporación de flota que alimente al sistema tranviario. Para esto, obviamente, se tiene ya medido lo que son índices de calidad del aire. Es decir, conocemos a tiempo real y a través de las páginas oficiales de la Municipalidad de Cuenca, ustedes pueden conocer cómo se encuentra el índice de calidad dentro de la ciudad, pues se tiene más de 20 subestaciones que miden lo que corresponde a la calidad del aire, no solamente hablando del componente de smog como tal, pues aquí no solamente se analiza el CO2, sino muchos otros factores. Inclusive se puede detectar cuando existe, por ejemplo, contaminación por caída de ceniza o polvo proveniente de otros sectores. Pero aquí también tenemos que entender algo. El tema de electromovilidad, si bien es cierto, va a ayudar a reducir lo que es las emisiones de efecto invernadero, pues obviamente las unidades que circulan ya no estarán produciendo el contaminante, el dióxido de carbono. Pero sí tenemos que nosotros entender que si no se da un tratamiento adecuado a lo que son las baterías, nosotros podríamos estar generando una contaminación más grande
que la que podemos estar teniendo por concepto de CO2. Entonces aquí lo que se está trabajando es en planes de tratamiento y de manejo de las baterías una vez que cumplan su ciclo, una vez que su vida útil pues obviamente haya fenecido. Pero esto aún estamos, como les comentaba, en proyecto, estamos realizando los estudios y se está definiendo justamente cuál va a ser este porcentaje de emisiones que se reduzca por la incorporación de flota eléctrica. Pero esto también tenemos que entender algo. En Cuenca están 475 buses circulando en lo que es la zona urbana rural. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que, de la flota destinada, pues ir haciendo esta migración paulatina a este medio como tal, ¿sí? Porque si nosotros incrementamos flota, pero las 475 unidades siguen moviéndose, pues no estamos ganando mucho. Entonces, aquí lo que se está haciendo es una transición paulatina. ¿Para qué? Para que el operador vea primero las bondades, las ventajas de lo que es la electromovilidad y ellos de a poco se vayan sumando en este proyecto. Aquí simplemente recordando que la Ley de Eficiencia Energética señala que a partir del año 2025, toda la flota que entre a operar en un sistema de transporte público intracantonal tiene que ser bajo un medio motriz eléctrico. Es decir, los cambios de unidades a partir del año 2025 tendrán que ser ya con vehículos eléctricos. Muchas gracias, ingeniera. Otra pregunta por parte de Katia Ordóñez nos indica, además de la movilidad, ¿cómo están aplicando los demás pilares de la seguridad vial en el pilar de usuarios más seguros? Muchísimas gracias por la pregunta. En cuanto a usuarios más seguros, ¿qué se está haciendo? Se está dando el espacio de vía a cada actor de la movilidad. Aquí nuevamente enfatizo con las imágenes que pudimos ver, en donde a través de proyectos de calles completas, pues se da el espacio a cada actor como tal. Estamos trabajando además con procesos educativos, con campañas educomunicacionales, en las cuales no solamente se alberga, como les comentaba, a los más pequeños, sino también a los más grandes. Hay un componente sólido a través del cual se educa paulatinamente al conductor en este caso del sistema de transporte público, al conductor de transporte comercial. Ellos por ordenanza inclusive están obligados a recibir estas capacitaciones de mínimo 4 veces al año. Entonces, son formas en cómo se va motivando, incentivando a que todos, a través de las diferentes articulaciones, no solamente de usuarios más seguros, sino de vías más seguras, de respuesta tras siniestros de tránsito, de cooperación y colaboración interinstitucional, porque aquí tenemos también que entender algo. Todos construimos la ciudad. Todos construimos una movilidad segura. Entonces, depende de cada uno de nosotros enrolarnos y ser parte de la solución, más no del problema. Ha despertado mucho interés este tema. Por parte de Johnny Mieles tenemos otra pregunta. ¿Qué tan eficaz está siendo este sistema de movilidad sostenible en cuestión de las personas? ¿Cómo lo están viendo ellos, o sea, desde la ciudadanía en general? Bueno, ahí quiero comentarles un caso para que ustedes también se sientan motivados a seguir el reto. Si bien es cierto, la incorporación, por ejemplo, del caso de ciclovías, ha traído un componente mediático muy fuerte. Porque, ¿qué pasa aquí? El tema de reducir la capacidad de vía para el vehículo particular y darlo al ciclista, pues ha generado que principalmente los frentistas sobre los cuales se trazan los ejes de ciclovías, pues son nuestros principales opositores. Pero ¿qué pasa después de haber implementado, obviamente, previo una socialización, el proceso de implementación, y una vez que ellos ven que la ciclovía está siendo utilizada? Entonces, ¿qué pasaba? Decían, no, es que la ciclovía no usa nadie. ¿Y qué es lo que se hizo? Obviamente, contrarrestar con información a través de conteos de días completos, pues se iba viendo cómo este crecimiento iba siendo más marcado. Ustedes saben que a raíz del COVID, muchas de las personas migraron a medios sostenibles, buscaban unas formas diferentes de desplazarse, justamente por los temas de restricción que existieron. Entonces probaron que la bicicleta era un medio eficiente para desplazarse y a partir del COVID pues se tuvo un incremento en un 3% de viajes que se están desarrollando en bicicleta. Y actualmente sobre una de las vías de ciclovía, uno de los ejes más transitados, pues ha tenido ya aforos que en realidad nos ha sorprendido inclusive a nosotros dentro de lo que es la planificación, pero como les digo, en realidad es un reto,
porque ustedes siempre se van a encontrar con los puntos negativos siempre existirá cierta oposición, pero una vez que se implementa, pues en realidad se ven las bondades, las ventajas, y luego simplemente se van replicando esas buenas y malas experiencias en otros sectores. Muchas gracias, ingeniera. Cuenca, una linda ciudad, un motivo más para visitarla, un atractivo, sostenible y un destino seguro. Por último, por cuestiones de tiempo, vamos a leer una última pregunta que nos indica el estudiante Luis Peña Herrera. ¿Cuáles son los actores que participan en este plan de movilidad de Cuenca? Bueno, aquí, como les comento, se está haciendo un proceso de actualización y estamos también construyendo ya lo que es el primer plan de electromovilidad para Cuenca y para dentro de Ecuador continental. Es la primera ciudad que está trabajando en ello. Aquí tenemos no solamente a lo que es la parte sector público como tal, en este caso el área de planificación de la municipalidad, la empresa pública de movilidad, sino que aquí se suman a los principales actores a través de quienes, de academia, lo que es sociedad civil, lo que es inclusive la empresa pública. Estamos también trabajando con los operadores privados, porque aquí es importante que todos formemos un conjunto de buenas prácticas. ¿Con qué fin? Con el fin de que lo que se planifica pueda ser cumplido, pero sería absurdo que simplemente se centre la planificación en el municipio y que sea un tema hermético que no se lo comparta. ¿Por qué? Porque luego simplemente las medidas no serán aplicables. Tenemos que entender y conocer cuál es la necesidad de la ciudadanía a través de los diferentes colectivos. Por ejemplo, aquí tenemos colectivos de mujeres en bici. Existen muchísimos colectivos que nos permiten hacer un feedback de todos los requerimientos que ellos tienen para desplazarse y generar de forma participativa una construcción de un plan. Agradecemos a la máster Catherine Latorre Hernández por sus importantes aportes en esta jornada de conferencia sobre la movilidad sostenible. Muchas gracias, ingeniera. Muchísimas gracias a ustedes y felicidades por la iniciativa. Que tengan un feliz día. A continuación, el ingeniero Ortega, quien cuenta con un doctorado en Ingeniería de Transportes y Vehículos realizado en la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest, es máster en Ciencias Vehiculares, también cuenta con un título de máster de Ingeniería de Transporte, es especialista y asesor en transporte, tránsito y movilidad. Es catedrático de la Universidad de Transportes en Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, cuenta amplia experiencia a nivel de transporte público, ha tenido también la participación y colaboración como analista de gestión de los controles de tránsito y transporte provinciales en la Agencia Nacional de Tránsito, laboró como técnico de transporte en la Dirección Municipal de Tránsito en el municipio de Cuenca. También ha participado en la gestión de análisis y control de los servicios de transporte, tranvía, autobús, vehículo privado del municipio de la ciudad de Cuenca. El tema a desarrollar es el sistema de Park and Ride. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días con todos. No sé si me puedan escuchar. ¿Todo está claro? Sí, se escucha con claridad. Gracias. Muy buenos días. Gracias por la presentación. Solo un poco aclarar que no me encuentro trabajando en la Escuela Politécnica del Chimborazo. Había trabajado antes ahí, pero actualmente no me encuentro trabajando ahí. Por lo demás, muchas gracias a todos y por cuestiones de tiempo voy a tratar de ser breve en esta explicación del sistema de Parking and Ride. Entonces voy a compartirles, por favor, la pantalla. Espero que pueda visualizar. No sé si me confirman, por favor, que se puede ver. Se observa. Muchas gracias. Bien, lo que hoy voy a explicar es el sistema de Parking and Ride. En sí es un sistema muy simple, sí, que es poco difundido en Ecuador, digamos, pero en los planes de movilidad de la mayoría de países se lo conoce como parqueaderos disuasorios o parqueaderos de borde. Algunos planes de movilidad
digamos, de Ecuador, cuentan con estos parqueaderos de borde en sí. Consta estos parqueaderos de borde. Pero acá, digamos, en la mayoría de planes de movilidad a nivel internacional, es un tema fundamental estos parqueaderos de borde. ¿Por qué? Entonces, para tener claro en qué consiste, primero una breve explicación del sistema de parking and ride. Entonces, el sistema de parking and ride, como ustedes pueden ver, es un conjunto de vehículos, ¿no es cierto? O un vehículo que viaja hacia el centro de la ciudad, como podemos ver aquí en la imagen. Este vehículo que viaja al centro de la ciudad por cuestiones por motivos de viaje diversos, pueden ser compras, trabajo en sí, pero utiliza diariamente el vehículo privado. Existe un parqueadero alrededor de las afueras de la ciudad, ¿sí? Donde ellos, los usuarios de vehículo privado, parquean su vehículo y luego toman el transporte público, ¿sí? Entonces, este sistema se llama Parking and Ride. ¿Qué hago con este sistema? ¿Sí? Evito que los vehículos vayan al centro de la ciudad, donde es el área más congestionada. Aparte de eso, como los vehículos no van a esa área, a esa área que es congestionada, ¿sí? Reduzco los niveles, digamos, de tráfico. Y como reduzco los niveles de tráfico, también reduzco las emisiones. Entonces, este sistema de Parking and Ride es alrededor de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el concepto de este sistema? De que tienen que estar cerca de las estaciones de transporte público. Como vemos aquí en este mapa, este es un mapa de los sistemas de transporte público. Y como podemos ver, aquí están los sistemas de Parking and Ride, ¿sí? Para que las personas o usuarios de transporte privado dejen el vehículo y luego utilicen el transporte público para dejar o para llegar a su destino. Luego nuevamente regresan por transporte público, recogen su vehículo privado y van hacia el lugar donde viven. Este uso es diario. ¿Qué se hace en otros países? Digamos que en otros países, si ustedes utilizan el sistema de Parking and Ride, tienen un ticket gratis de bus, ¿sí? O un ticket gratis de metro. Este puede estar enlazado con cualquier tipo de transporte público, sea masivo, ¿sí? Sea el bus, sea metro, sea tranvía, cualquiera de ellos. En esto consiste el sistema de Parking and Ride, lo cual, basado, digamos, en nuestro entorno, basado en lo que es Ecuador, es muy factible de ser utilizado. Ahora, en el tema de investigación que hemos realizado, digamos, a lo largo del tiempo, se calculó mediante regresiones lineales, entre otras, dónde deben estar ubicados los sistemas de Parking and Ride de manera teórica alrededor del tranvía de la ciudad de Cuenca. Entonces, mediante esto, si pueden leer las publicaciones realizadas, se disminuyó la congestión, ¿sí? Se simuló, se disminuyó la contaminación y promueve el transporte público. ¿A qué me refiero con esto? Como usuarios, como ciudadanos, digámoslo así, un ciudadano que paga sus impuestos, y esto es lo que tienen, no un ciudadano en su mente que tiene transporte privado, dice, no, yo como pago mis impuestos, incluso si me incrementan los impuestos, yo tengo derecho a usar mi transporte privado. Sin embargo, la persona que su transporte es una bicicleta también tiene el mismo derecho, ¿sí? Entonces, aquí más bien se trata de convencer a esos usuarios de transporte privado que hagan un intercambio modal hacia el transporte público, ¿sí? Y por ende descongestionen el centro de la ciudad. Entonces, ¿por qué esto es fundamental? ¿Y por qué no se ha hecho antes en Ecuador? Sí, ¿por qué es fundamental? Porque en Ecuador todas las ciudades tienen estas llamadas ciudades satélites. Sí, ¿qué es una ciudad satélite? Es una ciudad afuera de la ciudad principal, ¿sí? Que más bien sirve como, digamos, como vivienda para las personas. Pero sin embargo, estas personas trabajan, estudian, hacen sus actividades diarias en otra ciudad, en una ciudad más grande. Pero estas ciudades satélites, digamos, la mayoría de personas ocupan vehículo privado. ¿Por qué? Porque tal vez el transporte público, digamos, no tiene una buena frecuencia, no es accesible, entre otras opciones. Estas personas tienen que o necesitan el transporte privado. En este caso ya es una necesidad. No estamos hablando que viven cerca de la ciudad. Entonces,
realizan este recorrido, ¿sí? En transporte privado, parquean su vehículo afuera de la ciudad y desde ahí van en transporte público. Pero se ha ido más allá en este tiempo, ¿no? No solo ahora el parking and ride tiene conexión con el transporte público, sino también con el transporte de bicicletas, con las bicicletas públicas. Entonces ahora manejan una cierta cantidad, digamos una cierta distancia, parquean su vehículo y toman la bicicleta. Entonces, este es el símbolo, digamos, del parking and ride y este es el significado. Es algo muy sencillo, ¿sí? Digamos, en teoría, ¿sí? Que se debe implementar. ¿Por qué? Porque mediante artículos científicos, mediante investigaciones, se comprobó que reduce la congestión, reduce la contaminación, ¿sí? Si es que se utiliza de manera accesible. Ahora, ¿qué es lo nuevo que se está haciendo en otros países? Ya que ellos ya tienen el sistema de parking and ride durante años. Lo que se está haciendo es, ¿qué pasa si ahora utilizan un vehículo eléctrico? Entonces, en el parking and ride, imagínense que yo salgo del sistema de parking and ride, utilizo el sistema de parking and ride, pero ahí mismo hay cargadores, digamos, para estos o electrolineras para los vehículos. Entonces, dejo en la mañana mi vehículo, hago mis actividades y me transporto por, digámoslo así, por transporte público. Regreso por transporte público y encuentro mi vehículo cargado para regresar a mi ciudad satélite. ¿Sí? Entonces, ahora ya se está haciendo. Ahora, ¿qué pasa si introduzco ahora, como les digo acá, y hay otro tema, que son los vehículos autónomos, que se está manejando con el parking and ride y vehículos autónomos? Entonces, ya esto es más avanzado. Pero, sin embargo, en Ecuador ya se pudiera hacer el sistema de parking and ride conjuntamente con vehículos eléctricos, lo cual redujera la contaminación, digamos, de gran manera, ¿cierto? Ahora, el sistema de parking and ride está alrededor del mundo, ¿sí? No es que es algo nuevo, no, esto existe hace años. Entonces, para que ustedes más o menos tengan una noción y una manera práctica de cómo funciona este sistema, como vemos en este mapa de aquí, ustedes ven que, digámoslo así, hay diferentes zonas de diferente color, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes o las personas o esa ciudad satélite está por aquí, ¿sí? Entonces, necesitan ir a este centro de la ciudad. Entonces, aquí hay tres tipos de parking and ride. Hay un parking and ride que se encuentra en la zona verde, hay un parking and ride que se encuentra en esta zona un poco anaranjada, y existe un parking and ride que existe ya en el centro de la ciudad, ¿sí? Que es la zona, digamos, un poco rosada que está aquí, o de color rosa. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener la opción de parquear aquí el vehículo en este parking and ride de la zona verde, que va a ser mucho más barato que utilizar el parking and ride de esta zona anaranjada, y mucho más barato que ocupar el parking and ride casi del centro de la ciudad. Entonces, si ustedes viajan diariamente, ¿sí? Al centro de la ciudad, les va a costar muy caro. ¿Por qué? Porque el sistema de parking and ride en el centro de la ciudad es demasiado caro. Pero si puedo viajar esta distancia y desde esta distancia de aquí en la zona verde puedo irme al centro de la ciudad en metro, bus o tranvía, que es el objetivo del parking and ride. Entonces dependerá, ¿sí? Si ustedes tienen, digamos, económicamente, ¿sí? Entonces aquí vienen las políticas económicas de transporte para, digamos, dirigirse al centro de la ciudad, ¿sí? Entonces las personas que tengan más poder adquisitivo tendrán que pagar más impuestos por el uso, ¿sí? Del centro de la ciudad. Entonces con esto, ¿sí? Voy promoviendo el transporte público. Tal vez aquí está el parking and ride y bicicletas también, ¿no? No solo el transporte público, pero esta distancia, digamos que es muy grande para recorrer en bicicletas, entonces tengo solo el transporte público y buses, ¿sí? Entonces, este sistema de parking and ride funciona alrededor del mundo y no es, digamos, complicado de hacerlo, ¿no? No es algo que se ha descubierto, pero sí se descubrió que la combinación con vehículos eléctricos funciona de gran manera. Entonces, como les decía, por premura del tiempo y demás, aquí podemos ver cómo funciona, digámoslo así, el sistema de parking and ride. Existe el sistema de parking and ride que está conectado al metro, ¿sí? Dejo mi vehículo y acudo, ¿sí? Al centro de la ciudad en metro, o dejo mi vehículo y
tomo la bicicleta. Con esto descongestiono el centro, ¿sí? Y las personas que realmente tengan el poder adquisitivo podrán ir al centro de la ciudad. Pero, sin embargo, si yo tomo el metro o si yo tomo un transporte público, tiene vía exclusiva, muchas de las veces me va llevando directo desde el parqueadero hasta el centro de la ciudad, entonces disminuyo mis tiempos de viaje. Pero la persona que desea ocupar su vehículo privado tiene que estar, digamos, circulando con tráfico alto y al mismo tiempo tiene que estar buscando dónde parquear. Sin embargo, yo ya tengo reservado mi parking and ride y simplemente voy en transporte público y llego más, digamos, o llego más pronto que una persona que ocupe todo el viaje el transporte privado. Entonces, de eso es mi presentación sobre el sistema de parking and ride. Si tienen alguna pregunta o la premura del tiempo, no hay ningún problema. Entonces, es un sistema, como les explico, muy sencillo, pero que ha dado muy buenos resultados, que en todos los planes de movilidad del mundo se han ajustado. Sin embargo, en Ecuador he leído que pocos planes de movilidad lo poseen, ¿sí? Y lo ponen como parqueaderos de borde o parqueaderos disuasorios, pero en sí es el parking and ride. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Gracias por darnos a conocer la importancia de este sistema de Park and Ride, una solución para aliviar la congestión del tráfico y que hace que la gestión de estacionamiento también sea más conveniente, promueve el transporte público. Vamos a empezar con la lectura. Por cuestiones de tiempo, una pregunta por parte de un estudiante, Mateo Robles, el cual indica, ¿cuál cree usted que sea el modelo de gestión del Parking and Ride que se adapte a una ciudad grande del Ecuador, es decir, sea controlada directamente por el municipio o por concepción de un privado? ¿Y por qué? En sí, el transporte tiene que estar controlado, digamos, el transporte intracantonal, no por el municipio. Como ustedes han visto, los parqueaderos en las calles, digamos, el parqueadero en las calles está controlado por el municipio. Entonces, de la misma manera, el parking and ride tiene que estar controlado por el municipio. ¿Por qué? Porque el sistema de parking and ride tiene que garantizar la conectividad con el transporte público. De otra forma, no se llamaría, digamos, un parking and ride, simplemente fuera un parqueadero normal. Entonces, tiene que estar garantizado con el transporte público. Si no está garantizado con el transporte público, simplemente fuera un parqueadero, digamos, de calle o normal. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación del doctor Jairo Ortega Ortega. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día y gracias por la invitación. Con nosotros, la ingeniera en gestión de transporte, Jimena Lobato, quien cuenta con 2 masterados, uno en tráfico, transporte y seguridad vial, y otro en planificación territorial y gestión ambiental. Dentro de su experiencia laboral, ha colaborado en el gobierno autónomo de Morona Santiago como técnico en transporte y planificación para levantamiento de información de estacionamiento rotativo tarifario y levantamiento de información para implementación semafórica, en el análisis y planteamiento de sistemas tarifarios. Como consultor técnico ha realizado estudios de las necesidades para brindar cobertura de transporte público en el Cantón Durán y evaluación del entorno, infraestructura vial y situación socioeconómica. Ha colaborado como técnico en la SECU 911 de la ciudad de Riobamba en el estudio de seguridad vial. Entre sus principales logros se encuentran un reconocimiento en calidad de disertante en el segundo Congreso Virtual Iberoamericano de Seguridad Integral, un reconocimiento de ponencia en el Simposio Latinoamericano de Seguridad Vial y sus implicaciones en la salud y el medio ambiente. El tema a desarrollar es integración de la movilidad sostenible en la planificación territorial. Bienvenida.
Gracias a todos por permanecer en esta transmisión en vivo. Recuerden, por favor, registrar su asistencia. Se ha tenido un inconveniente con la conectividad. Pedimos, por favor, esperemos la intervención de la ingeniera. Ya me está comentando que se está volviendo a conectar. Perfecto. Tenemos aquí a la ingeniera Lobato. Bienvenida. Buenos, ¿me escuchan? Sí, ingeniera, se escucha con claridad. Buenos días, mil disculpas por el pequeño incidente. Saben que me rebotó la página del Zoom. Tranquila, ingeniera. Bueno, muchas gracias por la Gracias. invitación. Buenos días a todos. Creo que tengo un poquito de problemas. ¿Ya? Hola. Ingeniera, se le escucha, pero todavía no se ha Ya, proyectado muchas nada en gracias. pantalla. Ya, muchísimas gracias. Les decía muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gaby, Johnny, a las demás personas que hacen posible este tipo de enriquecimiento del conocimiento, se puede decir. Voy a proceder a presentarles. Permítanme un momentito, por favor. Listo. Listo. Estamos con la pantalla compartida. Sí, sí se observa. Ya. A ver. Muy buenos días otra vez con todos. El tema que yo les voy a tratar la mañana de hoy es la integración de la movilidad sostenible en la planificación territorial. ¿Cómo se integra la movilidad en la planificación territorial? Tal vez sean unos términos un poco no tan conocidos, no tan mencionados en el día a día. Tal vez para muchas personas sea un poco chocante inclusive decir, ¿qué tiene que ver la planificación territorial con la movilidad? ¿O qué tiene que ver la movilidad con la planificación territorial, cierto? Pero vamos a ver que tiene mucho que ver. Y para ello vamos a partir de temas muy básicos que todos nosotros tal vez ya conocemos y a muchos nos hace falta recordar, como es, ¿qué es la movilidad? ¿Qué es la movilidad? ¿Qué es la planificación territorial? ¿Qué es la movilidad sostenible? Cuando nosotros decimos, hablamos de movilidad, hacemos referencia al conjunto de desplazamientos de personas y mercancías, que éstas se producen en un entorno físico. La movilidad parte de ¿qué? Parte del ejercicio del derecho de las personas e incorpora principios de sostenibilidad económica, social y ambiental. Aquí voy a dejar una pequeña idea o un pequeño mensaje en donde nosotros sabemos muy bien que la movilidad está cada vez más dominada por el automóvil. Y el automóvil no es más que un modo de transporte muy insostenible. Después de partir del tema de qué es movilidad, vamos a hablar de la movilidad sostenible. Decíamos que es el conjunto de desplazamientos de personas y mercancías en un espacio físico, ¿verdad? ¿Y qué busca la movilidad sostenible? Busca que estos desplazamientos cotidianos tengan un menor impacto, tanto ambiental como territorial. Además, nosotros cuando hablamos de movilidad sostenible, enseguida se nos viene a la cabeza, ¿no? La sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos objetivos de desarrollo sostenible. Pues cabe recalcar que sí, la movilidad sostenible también está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, como su nombre lo dice.
Y hacemos un especial énfasis en el objetivo número 11, que nos habla sobre las ciudades, las comunidades, la sostenibilidad. Y aquí también ya viene entrando un poco el tema de territorio, ¿cierto? Nosotros sabemos muy bien que la movilidad sostenible no solo surge para atender lo que respecta a la regulación y ordenación de los vehículos. No, no es así. La movilidad sostenible surge como una verdadera respuesta a la disposición del uso de las vías. ¿Y qué más? Y los espacios que vamos nosotros a brindar, a prestar para poder soportar los desplazamientos que se producen en estas vías. Sea en vehículo automotor, sea en bicicleta o sea estos desplazamientos a pie. ¿Cómo vamos a hacer este tipo de disposiciones? Vamos a racionalizar el uso de este espacio viario, de forma que cada medio de desplazamiento y cada sistema de transporte deberá contar al menos con un ámbito adecuado y reservado que tenga sus propias características. Algo así podemos ver en la imagen que se encuentra en la parte inferior derecha. Cada modo de transporte deberá estar con su adecuada y reservada característica. Ahora vamos a hablar de la planificación territorial. ¿Qué nos dicen? Que la planificación territorial no es más que una ciencia. Esta ciencia es tanto técnica como científica. Esta ciencia es interdisciplinaria. Esta ciencia también engloba lo que se refiere a la política, que articula las demás áreas de la planificación territorial. Esta ciencia tiene un carácter sistémico, tiene una dimensión territorial, tiene una dimensión política, y en todo esto que hemos mencionado de la planificación territorial debemos estar claros que debería funcionar un equipo multidisciplinario. En muchos casos no es así, pero debería funcionar un equipo multidisciplinario, como es arquitectos, ingenieros civiles, agrónomos, abogados, economistas, geógrafos, ingenieros civiles, ingenieros en transporte. Ojo, los ingenieros en transporte no estamos alejados de una planificación territorial. Al contrario, debemos estar ligados. Es así que al hablar de planificación territorial en nuestro país, inclusive existe la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. ¿Qué nos dice esta superintendencia? Que la planificación del ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno. Y la planificación de ordenamiento territorial debe constar en todos los POTS de los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos hablado de movilidad sostenible, hemos hablado un poco de planificación territorial, pero hasta ahora tal vez no vemos en dónde se compactan, ¿verdad? En dónde se relacionan, perdón. Aquí he puesto un pequeño mapa de ordenamiento territorial de mi ciudad, de la ciudad de Riobamba, en cómo se está planificando. Tal vez un poco de vías vemos, no mucho, ¿verdad? Es que aquí ya nos viene un poquito la idea de que algo está pasando, algo está sucediendo. Es que tal vez, como más adelante vamos a mencionar, cada término está funcionando por separado y no se está integrando de la manera que debería integrarse. ¿Qué vamos a decir con respecto ya, para entrarnos un poquito más a integrar estos dos términos en cuanto a movilidad y planificación del territorio? Vamos a decir que la movilidad no se refiere solamente a los desplazamientos, sino que en ella se deberían incluir todas las condiciones que faciliten desplazarse o entorpezcan el desplazarse. ¿Por qué? De esta forma, la movilidad ya la vamos haciendo como un concepto más flexible, ¿cierto? Y aparte de ser más flexible, la vamos haciendo multidimensional, porque vamos a involucrar procesos de habitar, de procesos para la accesibilidad, para derechos sociales y procesos que diferencian la socioespacialidad. Todos estos deberían estar plasmados en lo que respecta a la planificación, y aquí tenemos otro término, y a la gestión pública. Hablando de gestión,
Decimos también que la gestión de movilidad debe adaptarse a las funciones y condiciones del territorio. Ojo, ya vamos entrando un poquito a la planificación del territorio, a la infraestructura, a los servicios de transporte, al entorno urbano, a la distribución del equipamiento, la estructura económica de la ciudad, cómo está estructurada la ciudad económicamente, a la articulación también del mercado laboral. Ojo, cuando nosotros hablamos del mercado laboral, también nos vamos implicando un poquito en los temas de que necesito movilizarme a A o B sitio para realizar mis actividades, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Desde una perspectiva, aplicando estrategias que sean ligadas o estén estrechamente vinculadas, como les mencionaba, con los patrones de los desplazamientos cotidianos y a la vez con la configuración del territorio. ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar a hacer viajes. Volvemos a una imagen acá de mi querida ciudad de Riobamba, en donde aquí ya encontramos que se están haciendo estudios de centralidades. Pero ¿qué es lo lamentable aquí? Que cuando tú coges un plan de movilidad y coges un PDOT, te pones a leerlos o a analizarlos, sea por tema académico, sea por tema de trabajo, te encuentras con muchas sorpresas. Y las sorpresas son que, inclusive partiendo de lo más básico, que son temas de territorio, no le encuentras cierto sector en un plan de movilidad, cuando se supone que deberían estar entrelazados. Porque, a ver, cuando yo planifico mi territorio, eso quiere decir que yo debería tener en la cabeza cómo voy a actuar en el tema ambiental, cómo voy a actuar en el tema de movilidad, de transporte, de equipamientos, de saneamiento, etcétera, etcétera. Pero les menciono que lamentablemente aquí en Riobamba tú coges los dos documentos y en el plan de movilidad te puedes encontrar con que está planificado cierta vía o cierto equipamiento de transporte, pero en el PDOT ni siquiera aparece ese sector en donde tú planificaste. Entonces, ya estamos fallando, ya estamos haciendo las cosas mal. Desde ahí nacen ya las cosas mal. Desde ahí ya no podemos hablar de una movilidad sostenible. Desde ahí ya no podemos hablar de una planificación de territorio sostenible. Entonces, para que exista eso, ¿en qué áreas se deben trabajar para que se integre la movilidad y la planeación del territorio? ¿En qué áreas se deben trabajar? En las políticas, se deben trabajar en los instrumentos de planificación, se deben trabajar en metodologías que sean utilizadas ¿para qué? Para analizar las problemáticas que están vinculadas a la movilidad. Y otro área en que hay que trabajar trabajar muchísimo, muchísimo en la institucionalidad. ¿Para qué? Para poder intervenir los diferentes territorios. Al hablar del área de las políticas, ¿qué implica tener una política pública de movilidad sostenible desde la planificación del territorio? Implica que se debe tener claro el modelo de crecimiento y la forma en que se realizarán los desplazamientos. Además, implica entender que la movilidad, no solo en términos abstractos de flujos y eficiencia, sino también debería estar tomada en cuenta en tiempo y en calidad de vida. Se están olvidando en la planificación y en la movilidad de tomar en cuenta la calidad de vida de las personas. Hablábamos también de otra área que son los instrumentos de planificación, ¿no es cierto? Lamentablemente, voy a ir un poquito más rápido, lamentablemente los planes sectoriales y en especial los de infraestructura, de transporte y de superficie comerciales están por un lado, como les mencionaba. Y los planes de territorios y urbanísticos están por otro lado. Además, cuando nosotros hablamos de la integración de planes, sabemos que existen estudios, existen planes de movilidad, existen planes de desarrollo. Y cuando nosotros queremos integrar, por ejemplo, en los planes de movilidad, hacemos estudios de tráfico convencionales, pero lamentablemente estos están priorizando al vehículo. Y cuando hablamos de los planes de movilidad, estos ya se aterrizan un poco más y están viendo las necesidades del ciudadano en común. Cuando nosotros asociamos estos dos conceptos, nos encontramos que la mayoría de planes y de demás legislaciones solo tienen un enfoque en transporte, más no en movilidad. Y es por eso que presentamos la imagen que se viene en la parte derecha de la presentación. Que si nosotros no entrelazamos los diferentes planes y no tenemos en cuenta que el plan de movilidad sostenible debería ser un eje central, no vamos a avanzar mayormente.
no vamos a darles a las personas lo que necesitan, no vamos a poder planificar adecuadamente nuestro territorio, no vamos a poder hablar de sostenibilidad. Entonces, también decimos que para integrar la movilidad con la planificación, la movilidad debe estar directamente asociada con lo que las personas que estamos ocupando el territorio, las transformaciones de los territorios. ¿Por qué? Porque dejan una huella urbana y todo lo que acontece en ello son impactos considerables en la movilidad. Aquí tenemos unos gráficos en donde vemos la interacción que existe entre el uso de suelo, que prácticamente tiene que ver con términos de planificación territorial, y lo que es el transporte. Si nosotros tenemos un sistema de transporte adecuado, podemos tener accesibilidad. ¿A la accesibilidad a dónde? A los diferentes usos de suelo, para realizar las diferentes actividades que nosotros tenemos. Sabemos muy bien, para ir un poquito ya finiquitando, en los últimos tiempos la movilidad ha crecido debido a los cambios de la estructura demográfica, el crecimiento difuso de las ciudades y a un mayor crecimiento económico. La planificación territorial, en cambio, debería estar integrada al transporte con criterios de movilidad sostenible. Deberían estar orientadas a mantener un equilibrio entre el crecimiento histórico de las urbes y los ambientes urbanos que deberían tener armonía con la naturaleza. La coordinación y la integración de las estrategias territoriales urbanísticas y las de movilidad, ojo, son la clave para la sostenibilidad. Nosotros para planificar, para facilitar una movilidad, ¿qué debemos tener? Facilidad de acceso, ¿verdad? Debemos poder trasladarnos de un lugar a otro en la ciudad de forma segura, con una buena velocidad, de un modo directo, con condiciones agradables. Y además, el ponente anterior nos mencionaba tener estacionamientos sin dificultad de inmediaciones. Todo se converge aquí, ¿verdad? Entonces, esto significa planificar el diseño, el alcance de los usos de suelo, ¿con el fin de qué? De acortar distancias y promover modelos de transporte más responsables. Porque nosotros nos quejamos, pues, ¿no? De que los tiempos son muy largos, de trasladarnos de un punto A a un punto B, pero no nos damos cuenta que al haber planificado nuestras ciudades o al haber hecho los diferentes planes de movilidad, no estamos desconcentrando las actividades y estamos dejándole que las actividades se converjan en un punto central, en un punto neurálgico, en un punto que nos causa problemas. Entonces, para ello hay que usar de forma racional el espacio urbano. También adaptando medidas de peatonalización, la reducción del tráfico rodado, el ciclismo, los servicios de transporte público, el estacionamiento regulado que anteriormente nos mencionaba. Y aquí tenemos un gráfico de lo que convergen, ¿no? Los usos de suelo, que es la planificación territorial, y lo que respecta a la movilidad. Si nosotros sumamos estos dos componentes, nosotros podemos tener, repito, tanto se habla de la movilidad sostenible, una sostenibilidad tanto en movilidad como en planificación territorial. Y para ello voy a dejarles con unas pequeñas conclusiones. ¿Qué debemos hacer para integrar la movilidad sostenible con la planificación territorial? Para integrar los planes de movilidad urbano sostenible, los PDOT, los PUCs, los POT. Para ello nosotros debemos entender en primerito las condiciones de diversidad étnica y cultural, así como el pluralismo, respetando las diferencias de cómo llegar a las minorías étnicas y comunidades para incluir acuerdos sobre qué, sobre el uso y ocupación de suelo. Pues bien, nosotros la mayoría de veces hemos visto la movilidad sostenible, pero solo en las centralidades de las ciudades. Más no nos vamos un poquito más allá, no nos vamos a la periferia, no nos vamos a ver cómo las comunidades, cómo las minorías se están moviendo. No nos preocupamos por ello. Son muy pocos los ponentes o los catedráticos que se empapan del tema y exponen el tema. Además de ello, nosotros deberemos articular los instrumentos de planeación sectorial con la planeación territorial y entre los diferentes niveles de gobierno en estas escalas. A esto es lo que me refería, a lo que hay que trabajar en la institucionalidad. Pues lamentablemente aquí en Riobamba, por ejemplo, cuando tú vas a pedir cierta intervención de parte del municipio, te dice, no, vaya allá, es la zona rural. Te vas a pedir, es competencia del Consejo Provincial. Te vas al Consejo Provincial y te dicen, no, es competencia del municipio, vaya al municipio. Entonces la ciudadanía se queda como que, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me ayuda?
El gobierno es el eje rector, cierto, pero les da sus competencias a cada uno. Y mientras ellos no entrelacen sus PDT, sus planes de movilidad y se den competencias, haya la buena fe de trabajar, tampoco va a surgir una ciudad. Tampoco van a poder surgir unos verdaderos planes de desarrollo, una verdadera planificación territorial, porque no están entrelazados ni siquiera las autoridades. Aquí también hago énfasis en que los proyectos de movilidad deben estar articulados a los PDT, es lo que vengo diciendo desde el principio. Todos los proyectos de movilidad deberán estar articulados. Todas las personas que tratamos el tema de movilidad deberemos saber cómo se está moviendo, cómo va a crecer, cuáles son sus centralidades, cuáles son sus problemas principales, qué se proyecta a futuro, más no solo solventar el problema del momento, sino proyectarnos un poco más allá. Y pues una ciudad necesita tanto una estrecha red de calles y caminos para peatones y ciclistas, así como una red integrada de transporte público. Porque cuando se habla de temas de movilidad, hablamos de ciclismo, hablamos de rodar a pie, hablamos de menorar el tráfico, pero no nos ponemos a analizar cómo vamos a impactar en el tema de la planificación, cómo vamos... ¿Qué hay más? Hay más vías, hay más para vehículos que para peatones. No estamos prestando las facilidades. Y todo este revolú se hace o se da es por este tema, del que vengo haciendo hincapié desde el principio de mi presentación, y es el que no están integrados los planes de movilidad con la planificación territorial. La movilidad es el ordenador en sí de un territorio. Quiero dejarles con esa idea. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Lobato, gracias por su intervención. Ok, sí. Muchas gracias, ingeniero, por su intervención y darnos a conocer cómo se integra, compatibiliza y armoniza con la sostenibilidad la planificación territorial, involucrando los tres pilares de la sostenibilidad, lo económico, lo social y lo ambiental, aspectos que deben de estar presentes en todo proyecto de urbanismo. Vamos a proceder a leer las preguntas de la audiencia. Nos indica Tania Mendoza, ¿cuáles son los problemas del ordenamiento territorial? A nivel global, los problemas del ordenamiento territorial es que primerito los técnicos ni siquiera salen al sitio donde deben analizar los problemas. Trabajan desde los escritorios. Ya nos vamos un poco más a la cátedra. Ni siquiera sabemos reconocer con qué deberían estar ligados o cuáles son los profesionales que deberían estar involucrados. Para mí, esos son los principales problemas del ordenamiento territorial. No tener ni siquiera delimitado en sí el territorio, ni cómo va a crecer a futuro. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la lectura de una segunda pregunta. ¿Cómo integrar los planes de movilidad, ¿sí? Y otros planes de crecimiento? A ver, de crecimiento. ¿Cómo integrar los planes de movilidad con los planes de ordenamiento territorial y otros planes de crecimiento? Ya, cuando hablamos de planes de crecimiento, bueno, hago hincapié, tal vez me hablas sobre planes de crecimiento poblacional, tal vez. Asumo que es eso. No está un poquito claro, pero... Ya, bueno, ¿cómo podemos integrar los planes? Como les venía diciendo, si voy a planificar una vía, primerito debo ir al PDOT, ¿no es cierto? Al saber cuántas personas viven, cómo está planificado ese territorio o ese sector del territorio. ¿Qué se proyecta hacer tal vez? O si ya está como tal el territorio, ya viven, ya habitan y todo, pero debo prestarle las facilidades de movilidad. No debo hacer que esas personas que viven, como mencionaba anteriormente, en ciudades, en partes satélites, en ciudades satélites, me vayan también al centro, porque eso me va a provocar problemas de congestión, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya debo empezar un nuevo análisis micro, se puede decir, para ya comenzarles a facilitar, a brindar las condiciones de vida necesarias, y esto que no implique movilidad, trasladarse a lugares muy alejados de donde están.
Muchas gracias. Otra pregunta nos indica, por su conferencia, ¿cree usted que el Ecuador no cuenta con ciudades planificadas y que se adapten a una movilidad sostenible? No puedo decir todo el Ecuador, pero lamentablemente creo que en su mayoría no están planificando de acuerdo, compactando el término de movilidad y planificación territorial. De hecho, en toda Latinoamérica, de hecho en América, apenas este tema de la planificación territorial y la movilidad se está viendo apenas en sectores de Europa, que se están dando cuenta que estos términos tienen mucho que ver juntos. Y si el uno no puede funcionar sin el otro, y que se están dando cuenta que los problemas de la planificación territorial, el del crecimiento desproporcionado de las poblaciones y los temas de tráfico, etcétera, se están dando por esto, porque nunca se sentaron a unir estos dos temas. Porque pensaron que planificar el territorio era decir yo técnica, yo urbana y la movilidad allá, que después se soluciona, cuando debería ser al revés. Lamentablemente en Ecuador aún nos falta mucho, pero no debemos desmayar. Hay mucho por hacer también, por eso vemos muchos profesionales que se están formando en el instituto y también que existimos ya fuera de él. Un estudio multidisciplinario para dar solución. Ingeniera Lobato, le agradecemos por su importante aporte y participación en este evento de conferencias. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que las preguntas hayan quedado solventadas de alguna manera. Y cualquier duda e inquietud a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente y bendecido día para todos. Gracias. A continuación nos acompaña el ingeniero Pedro Paucar, ¿sí? Quien es analista de la Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Movilidad. Dentro de sus actividades realizadas, cuenta con la elaboración de títulos habilitantes de transporte terrestre, elaboración de informes técnicos, términos de referencia, estudios de mercado y estudios de necesidad en temas de tránsito y seguridad vial, inspección de elementos de seguridad de tránsito, elaboración de propuestas de regulación normativa de tránsito y transporte terrestre, administración de contratos, análisis y validación de proyectos de tránsito, estudios para señalización y semaforización. Proceso también cuenta, perdón un ratito, dentro de sus logros, tenemos que también ha diseñado procesos administrativos, procesos de alianzas y estrategias, modelos de gestión para la competencia de transporte. Le damos bienvenida al ingeniero Pedro Paucar, con el tema de impacto en el sistema de conversión, gas licuado, petróleo en el transporte comercial, modalidad taxi. Bienvenido. Un gusto, buenos días. ¿Me logran escuchar, ingeniera? ¿Me logran escuchar? Sí, sí se le escucha, claro. Si me permiten un momentito, voy a habilitar mi cámara, pero algo le pasa por la... ¿O me permiten habilitar desde su lado? Ahí estamos. ¿Cómo están? Un gusto. Buenos días a todos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta jornada de conferencias de la movilidad sostenible. De igual manera, gracias por la oportunidad para poder socializar mi emprendimiento, mi proyecto que estoy desarrollando. Si me permiten compartir mi presentación. Está activado. ¿Nos confirma, por favor? ¿Pueden ver? ¿Pueden apreciar? No, aún no se proyecta. Por acá. ¿Se puede ver ahí? Ahí sí se aprecia, ingeniero. Ya, ahí como estamos. ¿Estamos? Sí, como les decía, gracias por la oportunidad para darles a conocer mi emprendimiento que estoy desarrollando.
Sí, así fue. Gracias por la presentación. Fui funcionario público durante 2 años y medio en el municipio del Cantón Durán, específicamente en la empresa de tránsito del Cantón Durán, en Modurán. Entonces, ahora vengo desarrollando mi proyecto como ingeniero de gestión de transporte, preocupado por una movilidad sostenible, una oportunidad de negocio y un atractivo económico para poder convertir sistemas de conversión a GLP en la modalidad de transporte comercial taxi. Como todo proyecto, como todo emprendimiento, siempre tiene que estar sujeto a una base legal. También vi las ventajas y desventajas y les voy a presentar cuál es el impacto de estos sistemas de conversión en la ciudadanía, de qué está compuesto los kits de conversión de GLP. Como les decía, todo proyecto, todo emprendimiento tiene que estar desarrollado bajo un marco legal, un marco normativo. Para yo lanzar este proyecto o este emprendimiento tuve que hacer mi planificación, mi proyecto. Entonces busqué los antecedentes legales. Entonces mi proyecto está basado en un decreto ejecutivo que surge a raíz de una necesidad desde el año 2007. Donde indica que este decreto ejecutivo permite que los vehículos taxi puedan utilizar estos equipos de conversión GLP. También dentro del marco legal existen las normativas técnicas ecuatorianas, la norma INE, la 2311 y la 2310, que especifica cuáles son los funcionamientos y de qué manera se puede hacer las conversiones a GLP. Para que tengan un poquito de conocimiento, les voy a hablar qué es el GLP. El GLP es un carburante para vehículos a motor que tiene una combinación de propano y butano. Que esto asegura una calidad uniforme del producto GLP. Actualmente el GLP proviene de dos maneras. El 60% actual proviene de pozos del gas natural y el 34% de refinerías. Mi proyecto está apuntado porque vi en varios artículos científicos que el GLP disminuye en menos 15% la emisión del dióxido de carbono. Entonces vi que el proyecto que estaba encaminado también podríamos contribuir a la movilidad sostenible. Para que tengan un poquito de conocimiento, en la situación actual, prácticamente la mayor demanda donde existen demandas de GLP es en el Corea del Sur. Aproximadamente tienen ahí de 1.793.000 vehículos ya convertidos a gas, seguido de Europa, Polonia con 1.200.000, que existen también que salen ya desde la fábrica, ya salen con vehículos convertidos a GLP. Aquí quiero hacer hincapié para que tengan conocimiento. La normativa ecuatoriana solamente para los vehículos que puedan utilizar a gas son los vehículos tipo taxi. Por la simple razón que ellos tienen una ventaja, que tienen un subsidio aproximadamente del 75-80% de GLP. Entonces, esto también me llamó la atención como un negocio. ¿Qué pasa si un taxista circula un galón aproximadamente de gasolina? Un galón de gasolina aproximadamente recorre de 35 a 40 kilómetros con un valor de $2.40. La misma cantidad de kilómetros recorridos se puede recorrer con 2 kilos de GLP. Para que tengan conocimiento, 1 kilo de GLP subsidiado al 75% para vehículo, transporte comercial, taxi, vale 35 centavos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando un taxista o un operador de transporte comercial taxi, al implementar estos sistemas de conversión, tienen un ahorro del 65 a 75% de economía. Como impacto del sistema de conversión de GLP que he venido ya desarrollando y ejecutando dentro de la ciudad de Durán, en la ciudad de Guayaquil, he visto que el GLP en varios artículos científicos tiene mayor octanaje, mejora la combustión. Como les decía, es un sistema de combustible económico del 69.5% aproximadamente. También es ecológico, al 65%, es decir, que tiene menor impacto de efectos invernaderos.
es flexible, es universal. Como les decía, se puede obtener del gas natural, también se puede obtener de la extracción del petróleo. Como les decía, una oportunidad de negocio que yo vine desarrollando para que el taxista se sienta confiable al momento de hacer estas conversiones, es que, para un ejemplo práctico en la ciudad de Guayaquil, un señor taxista aproximadamente en Guayaquil recorre de 280 a 350 kilómetros. Es decir, que pone de gasolina de 25 a 28 dólares aproximadamente. Al utilizar GLP con la misma cantidad de kilómetros, utilizaría aproximadamente 7 a 8 dólares. Tendría un ahorro diario de 14 dólares. Si esto le sumaríamos a la semana 14 dólares o 15 dólares diarios en la ciudad de Guayaquil, tendríamos un valor de 60 a 65 dólares aproximadamente. Es decir, que es un beneficio para el señor taxista, y aparte que es un beneficio, también podríamos decir que ayuda a contribuir con la emisión de dióxido de carbono. También les voy a hablar de qué está compuesto estos kits de conversión para que se pueda funcionar el sistema de GLP. El sistema de conversión está compuesto por 11 elementos, donde tenemos un depósito de GLP. Este sistema ya desde aproximadamente 18 años ya vienen utilizando en la ciudad de Guayaquil, pero a partir del año 2019, cuando hubo el aumento de combustible con un decreto ejecutivo, hubo el aumento de combustible de bandas, que significaba que cada mes iba aumentando el 5%. Tal vez si ustedes se recuerdan que del 2019 para atrás un galón de gasolina valía $1.40, hasta llegar a un valor de $2.55. Pero actualmente, por las manifestaciones que hubo a nivel nacional, pudieron reducir $2.55 a $2.40. Actualmente el galón de gasolina vale $2.40. Como les decía, entonces ya en estos 15, 18 años ya utilizaban este sistema de combustible, pero de una manera artesanal. Ahora ya vienen unos kits completos, técnicos, tecnológicos para poder implementar. Es así que viene con su propio depósito de GLP, viene su propia una multiválvula que le permite indicar el nivel de GLP que tiene. Una carga, dentro de la normativa indica que la carga para ingresar al GLP tiene que ser por el mismo ingreso de la gasolina. Tenemos un conmutador, este conmutador nos Inge permite... Pedrito. ¿Sí les escucho? Sí, disculpe que le interrumpa, Inge Pedrito. ¿Puede ayudarnos compartiendo o expandiendo la presentación? Porque al Claro. parecer está solamente en una diapositiva y no se muestra. A ver. O en todo caso, si le podemos ayudar compartiendo la pantalla. No se puede variar, porque yo sí puedo decir. O me pueden ayudar compartiendo la pantalla del otro lado. Sería mucho mejor. Sí, ingeniera Gabriela, no sé si lo puede ayudar compartiendo o lo comparto yo. Muy buenos días, sí, por favor, para que deje de compartir para yo empezar a compartir desde aquí. Sí, por favor. Sí, mil disculpas. Estar todavía compartiendo. No sé si puedo dejarlo de compartir para yo poder empezar desde acá, por favor. Sí, Gaby, ya dejé de... Bueno, voy a intentar compartir. Me dicen, por favor. ¿Me confirman, por favor? Si se ve. No, aún no se muestra. No se indica. ¿Todavía no? Listo, ahí empezó.
Listo, puede continuar, Inge Pedrito. Y disculpas por la interrupción. Si me ayudan con la diapositiva de los componentes de conversión, ingeniera Gaby. Ahí. Si pueden visualizar, aquí tenemos un vehículo ya con los componentes de conversión de GLP. Como les decía, estos kits de conversión están compuestos por 11 elementos. Donde tenemos su propio depósito de GLP, tenemos el ingreso del GLP, la multiválvula donde le indica el nivel de GLP que está teniendo en su depósito, un conmutador. Como les decía, el conmutador este sistema de conversión es un sistema dual, es decir, que trabaja tanto a gasolina y a gas. El conmutador le permite habilitar de qué manera usted quiere trabajar. También tenemos una unidad de control o la computadora que se llama. Esta computadora hace que lea los parámetros originales del tipo de inyección de gasolina. Eso hace que el GLP llegue de manera eficiente al sistema de inyección, para que de esta manera no se pueda producir daños a futuro al motor. También este kit de conversión tiene sus propios inyectores y tiene su reductor. Si me puede ayudar con la siguiente diapositiva. Como conclusiones, tenemos que el GLP tiene un potencial de características muy adecuadas para considerar un buen combustible alternativo. Es decir, que no solamente deberíamos estar enfocados a la gasolina o al diésel, teniendo en consideración que ellos tienen un alto índice de contaminación. También existe una oportunidad para desarrollarse en el mercado de motores a GLP si se lleva a cabo algunas acciones a nivel de sector o algunas políticas públicas para que no solamente sea este sistema de combustible enfocado o sectorizado para los taxis, también que se pueda aperturar para cualquier tipo de vehículo. Tienen los diferentes países de Sudamérica, ejemplo, el país de Chile, Argentina, ellos utilizan este tipo de combustible. También dentro de los impactos tenemos que este sistema de GLP ha sido un beneficio para el señor taxista porque le permite ahorrar en su costo operativo. Como una de las desventajas que existe, que tenemos dentro del proyecto, es que dentro de las diferentes ciudades no existe un abastecedor de GLP, pero ya se están encaminando o ya se están ejecutando unas estaciones de servicio, se están desarrollando y ejecutando estaciones de servicio en los diferentes cantones, que ya existe una gran demanda de estos tipos de vehículos que tienen los kits de conversión a GLP. Es cuanto yo les puedo informar del proyecto que estoy desarrollando. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, háganmelo conocer, por favor. Muchas gracias, ingeniero Paucar, por su intervención. Gracias por compartir su experiencia profesional. Eso es sumamente importante, puesto que si renovamos el transporte público, en este caso los taxis, implementando vehículos de combustible económico y ecológico, factores perjudiciales como la contaminación, el ruido y el alto consumo de combustible serían de alguna manera mitigados. Muchas gracias por su intervención. Vamos a dar paso a la lectura de las preguntas. Nos indican aquí qué condiciones debe cumplir el motor que será convertido al sistema GLP. Las condiciones que debe cumplir un motor antes de realizar la conversión es se le hace un diagnóstico al motor. Como mis compañeros que ya venían en las intervenciones anteriores, decíamos que para poder contribuir a una movilidad sostenible debe haber un equipo multidisciplinario, así que yo tengo ingenieros y tecnólogos automotrices trabajando en este proyecto. Entonces, ellos desarrollan, le hacen un diagnóstico para verificar si el motor tiene las condiciones para hacer esta conversión, es decir, que tenga su nivel de inyección eficiente. Sus bujías, sus cables de bujías, sus bobinas, el nivel de corriente que esté eficientemente. Al tener en consideración que el GLP tiene mayor octanaje que el resto de combustibles, entonces el nivel de corriente debe ser eficiente para que la conversión no tenga ningún problema.
Muchas gracias, ingeniero. El estudiante Steven Rugel consulta, ¿cuánto es el porcentaje de contaminación con el GLP a diferencia de la gasolina? Si hablamos de un porcentaje del 100%, reducimos el 15%, entonces digamos un 15% menos del dióxido de carbono de los combustibles tradicionales. Estaríamos contribuyendo a reducir lo del efecto invernadero también. Correcto. ¿Cuál ha sido la aceptación por parte del transportista? La aceptación, el nivel de aceptación aquí en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Orán y los cantones vecinos tiene una gran aceptación. Hay ciertos mitos en las otras ciudades, hablemos de la región sierra, que le tienen miedo al GLP. Entonces yo le he dado a conocer que a nivel de Europa ya muchos países ya vienen con ensamblados de su propio fabricados, ya con implementados este sistema de combustible GLP. Entonces, digamos, podríamos indicar que aquí en la región costa hay un buen nivel de aceptación, bien aceptado, o sea, un alto nivel de aceptación a comparación con la región sierra. Lisa Andrade nos consulta cuáles son las características que tiene el GLP. Como decíamos, de las características, una de las primeras características que tiene el GLP es ecológico, amigable con el medio ambiente, emite menos dióxido de carbono y sobre todo para el transportista, para el señor taxista económico, que se ahorra aproximadamente un 65 a 70% diario de combustible. En márgenes de dólar, podríamos decir de 12 a 13 dólares en la ciudad de Guayaquil. Ingeniero Pedro, gracias por solventar las dudas de la audiencia. Muchas gracias por su participación en este evento tan importante de la movilidad sustentable. De igual manera, gracias por la oportunidad y dar a conocer el proyecto, el emprendimiento que venimos desarrollando aquí en la ciudad de Orán. Gracias a todos. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a directivos, docentes, estudiantes y a la comunidad en general por haber atendido la invitación de compartir juntos este espacio de aprendizaje, intercambio y transferencia de conocimientos. Gracias a todos por permanecer en esta transmisión en vivo. Recuerden registrar su asistencia. Mañana, en el segundo día, tenemos como invitados al ingeniero Yubor Castaneto con el tema riesgos latentes en las vías, al ingeniero Carlos Espínola, sistemas de información geográfica aplicado al análisis de la modalidad urbana como tema de participación, al ingeniero Diego Jaro con el tema de gestión del transporte terrestre en institución del sector público, al ingeniero Eduardo Centeno con el tema de desarrollar transporte de sustentabilidad en las bicicletas ecológicas, y a la ingeniera Gabriela Cuadrado con el tema caso de estudio Ámsterdam, el camino hacia una ciudad amigable con el ciclista. Siempre es un placer estar conectados con ustedes. Excelente mañana. Muy buen día.